15 años es mucho tiempo. 15 años significa que Max y yo crecimos, envejecimos y aprendimos el idioma silencioso del otro. Podía saber si me sentía mal por cómo me daba con la nariz, y yo sabía que él quería que lo rascara detrás de las orejas por el suave golpeteo de su cola contra el suelo. Él era mi ancla en este pequeño suburbio, rodeado por esa espesa línea de árboles, el inicio de lo que la gente llamaba el viejo bosque. Max era un labrador ya canoso, lento pero majestuoso. En las últimas semanas, sin embargo, había algo en él que me preocupaba. Una inquietud. En lugar de echarse a dormir al sol, caminaba nerviosamente a lo largo de la cerca del patio trasero, olfateando el aire con las orejas levantadas. No era el comportamiento de un perro que detecta a una ardilla, era el instinto primal de un perro que huele a un depredador. Yo me reía, lo llamaba y le decía, vamos, viejo, solo es un mapache grande. Pero él no me hacía caso. Sus ojos, normalmente tan llenos de cariño, estaban fijos en el negro de la noche, más allá de nuestra valla de madera. Una noche, la del pasado martes para ser exacto, el miedo se instaló en el ambiente. El aire se sentía espeso, pesado. Era una calma absoluta, sin el canto de los grillos, sin el ulular del búho que solía anidar cerca. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana por esa misma calma. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No era un ladrido, era un gruñido. Un sonido gutural, como el que haría una tubería oxidada al moverse. Y luego, el gemido. El gemido agudo y desesperado de Max. Salté de la cama. Corrí a la cocina. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensaba que iba a despertar a todos los vecinos. Encendí la luz del patio y abrí la puerta. El olor, Dios, el olor. Era sangre, tierra húmeda, y algo más, algo almizclado y crudo, como la carne cruda y el óxido. Mis ojos se dirigieron a la esquina del patio, esa esquina que siempre le gustó a Max para buscar sombra. Y allí estaba él. Echado. Inmóvil. Me arrodillé junto a su cuerpo. Y lo supe. Mi perro de 15 años murió. No había heridas visibles, solo una rigidez prematura. Lo toqué, y la tristeza me inundó como una ola de marea negra. Estaba muerto, mi viejo amigo, mi sombra. Un ataque al corazón por el susto. Un depredador que saltó la cerca y se retiró. Pero entonces, mientras mis lágrimas caían sobre su pelaje, mis ojos se fijaron en la cerca. Justo detrás de su cabeza. La luz del patio era tenue, pero suficiente para ver el daño en la madera. Había un hueco. No un agujero por el que se hubiera colado un animal pequeño, sino una rotura limpia, circular. Me acerqué, mi pena instantáneamente reemplazada por una punzada de terror. El círculo roto medía, exactamente, 10 centímetros. Y no estaba vacío. Encontré un agujero de 10 centímetros en la cerca y una garra de un animal mucho más grande atascada en él. No era solo un trozo de uña, sino una garra entera, arrancada de su base. El extremo era afilado y curvo como una hoz pequeña. Era gruesa, más ancha que 3 de mis dedos juntos. Lo que más me impactó fue la piel alrededor de su base, gruesa, coriácea y de un color verde grisáceo oscuro, casi escamosa. No se parecía a nada que hubiera visto en los libros de fauna local. Me quedé allí, congelado. Lo que había matado a Max no era un coyote o un oso. Un oso habría roto la cerca entera. Un coyote habría saltado. Esto era diferente. Esto parecía haber atacado a través de la cerca. La escena se reconstruyó en mi mente. Max, mi viejo protector, había acudido al ruido, al olor. Se había plantado frente a la valla, ladrando con la valentía de un cachorro. La criatura, al otro lado, había reaccionado con una furia ciega, tratando de alcanzarlo, tratando de agarrarlo por el agujero que acababa de hacer. Max debió estar justo allí, demasiado cerca. El impacto, el miedo, tal vez una herida interna invisible. Tiré de la garra. Salió con un chasquido húmedo y espeluznante. El olor a almizcle se hizo más fuerte. Sostuve el trofeo de pesadilla en mis manos. Era increíblemente pesado. La curva del gancho me indicó que no era una pata para correr, sino para cavar o, peor aún, para aferrarse. La semilla de la paranoia el resto de la noche lo pasé en un estado de shock frío. Enterré a Max bajo el viejo roble donde le gustaba dormir. Dejé la garra envuelta en una bolsa de plástico, lejos de mí. El sol salió, y con la luz, el horror se atenuó un poco, convirtiéndose en una obsesión. Llamé a mi vecino, el señor Henderson, un hombre mayor y gruñón que había vivido en el área toda su vida. Le pregunté por animales grandes o extraños. Me miró con una ceja levantada. Son tonterías, muchacho. Lobos hubo hace 100 años, pero ahora, ¿qué más que un venado o un zorro? Tuviste suerte si no fue un perro callejero grande. No le mostré la garra. Sabía que sonaría a locura. Pero él me había dado un dato interesante. Me habló de los rumores de los viejos días, cuando los colonos solían tener problemas con algo en el bosque, que caminaba erguido y aullaba como el viento. Lo deseché como leyenda. Pero la garra en mi bolsillo era real. Revisé la cerca, metro a metro. El agujero no era el único daño. Había marcas, rasguños largos y profundos en la base de la madera, a la altura del suelo, como si el animal hubiera estado probando la estructura durante días, buscando el punto más débil. Max no estaba intranquilo por gusto, nos estaba advirtiendo. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el sofá de la sala, con una linterna y la escopeta que no había tocado en años. Miraba el patio a través de la ventana.
A eso de las 4 de la mañana, un movimiento me hizo saltar. No fue un ruido, sino un cambio en la oscuridad. El aire no se sentía quieto como la noche anterior, se sentía vigilado. Me arrastré hasta la ventana y miré. No vi nada. Pero en el rincón, junto al roble donde ahora dormía Max, había algo. Unas marcas frescas en la tierra blanda que yo había removido para enterrarlo. Marcas de 3 dedos, gruesas, casi como la garra que tenía guardada. La criatura había regresado. Había venido a buscar su miembro perdido. La revelación, mi mente, ya al borde de la histeria, empezó a atar cabos. El gruñido, la fuerza, la piel escamosa de la garra, el olor, y, de repente, la revelación más aterradora. Max no había muerto de miedo. Me acordé de lo cerca que estaba el cuerpo de Max del agujero de la cerca. Me acordé de que no tenía heridas externas. Corrí a la bolsa de plástico y saqué la garra. Era un gancho perfecto. Si el animal hubiera querido matarlo, habría roto la cerca y lo habría desgarrado. En cambio, solo había un agujero y un gruñido. Y el cuerpo de Max, volví al patio, encendiendo todas las luces. Fui al sitio de la muerte de Max. Recreé la escena. Max se abalanzó contra la cerca para ahuyentarlo. La criatura metió la garra a través del agujero y la enganchó. Pero no para matar. Para atraer. Max no murió por una herida de ataque. Murió por el shock que le produjo esa garra aferrándose a su cuerpo, tratando de arrastrarlo a través de la cerca, con esa fuerza bruta y desesperada. Murió luchando contra algo que lo quería llevar vivo. Me desplomé en el pasto húmedo. Lo que había matado a mi perro no era un depredador, sino un secuestrador. Y lo que es peor, la garra se había desprendido con tanta violencia que ahora, el animal, cojo y furioso, sabía exactamente dónde vivía y a quién había intentado llevarse. Y que ahora, yo tenía una parte de él. Me levanté y miré el bosque oscuro más allá de la cerca. Ya no estaba triste. Estaba aterrorizado. Ahora yo era el único protector de la casa. Y sabía que lo que sea que estuviera allí afuera, lo que sea que hubiera dejado esa garra, no se iba a rendir. No después de haber perdido tanto. No dormí esa noche. No he vuelto a dormir profundamente desde entonces. Cada sombra es la suya, cada ruido es un gruñido. Max murió. Pero su muerte fue la única cosa que me mantuvo fuera de ese agujero de 10 centímetros, fuera de las garras de lo que sea que viva en el viejo bosque. Y ahora que lo había visto, ahora que tenía su garra, sabía que la historia entre esa criatura y yo no había hecho más que empezar.